Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en el versículo 35 del Evangelio de Mateo, capítulo 26. Así nos dice la palabra del Señor. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. De verdad que cuanto más leo este versículo, más me sorprendo de cómo somos las personas. Jesús anuncia a los discípulos que todos ellos se escandalizarían de él esa misma noche. Y Pedro, delante de todos, dijo que no, que él nunca se escandalizaría. Y bueno, y lo que veíamos ayer miércoles es cómo Jesús le dice que sí lo va a hacer. Es más, le dice de qué manera lo va a hacer. Jesús le dice que esa misma noche, antes de que el gallo cante, le va a negar 3 veces. Pero aún así, Pedro pasa por encima de la advertencia de Jesús y vuelve nuevamente a insinuar que él no lo va a hacer. Pedro le dice que antes muere que llegar a negarle. Pero recuerda que el otro día te decía que aunque algunas personas intentan tachar a Pedro, no sé, de temerario, de mentiroso, yo lo que creo es que Pedro realmente pensaba que sería capaz de mantenerse firme incluso hasta la muerte. Por eso creo que antes de acusar a Pedro, lo que tenemos que hacer es resaltar el deseo que él tenía de ser fiel. Todos sabemos que esa misma noche Pedro negará al Señor, pero eso no quita el deseo de Pedro de querer hacer las cosas bien. En unos pocos versículos vamos a ver algo que Jesús nos va a enseñar, algo precioso, que me refiero al versículo 41, cuando dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y creo que, oye, en esta corta frase se resume perfectamente el problema del ser humano. Por una parte, nuestro espíritu quiere mantenerse fiel a Jesús hasta la muerte, pero por otra parte, la carne es demasiado débil. Por eso tenemos que recordar que nuestro corazón, el corazón humano, es más frágil de lo que parece. El corazón puede engañarnos incluso en momentos espirituales. Puede hacernos creer que somos más fuertes, que somos más fieles, que somos más maduros e incluso que somos más constantes de lo que realmente somos. Por eso David oró en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino recto. Oye, sin duda alguna, creo que esta debería ser la oración de cada uno de nosotros. Señor, examina mi corazón y muéstrame lo que yo no veo de mí mismo. Ahora bien, lo que sí que no puedo exaltar de Pedro es el hecho de llevarle la contraria a Jesús. Eso sí que no. En el versículo anterior vemos cómo el Señor le dice que le va a negar 3 veces. Y qué tremendo que ahora en este versículo Pedro le dice, no te negaré. Es decir, Pedro está poniendo su opinión por encima de las palabras de Jesús. Y créeme que esto es un error en el que también nosotros muchas veces o algunas veces caemos con frecuencia. ¿Cuántas veces la palabra de Dios dice una cosa y nosotros insistimos en pensar otra? Por ejemplo, Dios dice que perdonemos, pero nosotros creemos que tenemos el derecho, porque tenemos unos buenos argumentos, de no hacerlo. Dios dice que tenemos que huir de la tentación, pero nosotros creemos que no, yo puedo controlarla y por eso decidimos quedarnos. Pero esto no debería ser así. Si Jesús nos dice algo a través de su palabra, nuestro único trabajo es obedecer, aunque incluso nosotros pensemos lo contrario. Cada vez que Dios nos habla, deberíamos tener la misma actitud que tuvo el joven Samuel
Cuando en el primer libro de Samuel, allí en el capítulo 3 y en el versículo 9, Samuel dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que esta temeridad de llevarle la contraria a Dios es como que se contagió en todo el grupo. Vemos que el versículo termina diciendo: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí en España hay un dicho que dice, ¿cómo es? Mal de muchos, consuelo de tontos. Lo que quiere decir este dicho es algo así como que cuando varias personas hacen lo mismo, es como que eso nos hace creer en cierta manera que eso no está tan mal. Porque digo esto porque eso es justamente lo que está pasando en nuestros días. Claro, como cada vez más gente vive de una manera, por ejemplo, inmoral, bueno, pues como son muchos los que lo hacen, parece como si la inmoralidad ya no está tan mal, ¿verdad? Como cada vez más personas viven sus vidas sin someterse a la autoridad de Dios, parece como que no, eso es totalmente normal vivir de esa manera. Pero que todos hagan lo malo no quiere decir que eso malo se convierta automáticamente en bueno. La Biblia dice en Éxodo capítulo 23, versículo 2, no seguirás a los muchos para hacer el mal. A veces la multitud nos da una falsa seguridad. Pensamos que si todos están de acuerdo, bueno, pues entonces eso tiene que estar bien. Pero no siempre es así. En este caso vemos como todos los discípulos le llevaron la contraria al mismo Señor Jesucristo. Y aún con todo eso, al final, como siempre, fue Jesús quien tenía razón. Hermano mío, la verdad nunca se decide por mayoría. Si todo el mundo piensa una cosa, pero Dios dice otra, quien está equivocado no es Dios, sino todo el mundo. La autoridad de la verdad de Dios no depende de cuántas personas la acepten o la obedezcan. Nosotros no podemos adaptar la palabra de Dios a nuestra manera de pensar. No la podemos adaptar ni siquiera a nuestra cultura. Bueno, de hecho, Pablo le dice a los romanos cuando escribe la carta en el capítulo 12 y en el versículo 2 que esto es justamente al revés. Somos nosotros los que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar, por decirlo de alguna manera, a la palabra de Dios, no la palabra de Dios adaptarse a nosotros. Proverbios, en el capítulo 28 y en el versículo 26, dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Es una necedad, es una temeridad vivir creyendo que nosotros tenemos razón por encima de la palabra de Dios. Por eso cada vez que la palabra nos confronte, no intentemos corregir a Dios, sino permitamos que sea Dios quien nos corrija a nosotros. Y si todo el mundo vive diferente a como la Biblia nos indica, aún así tenemos que saber que la unión de todos los seres humanos nunca va a tener más autoridad que la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad no es seguir a la multitud. Da igual lo que piense la multitud. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Así que no permitas que la voz de la multitud sea más fuerte en tu corazón que la propia palabra de Dios. Amén. Obedezcamos siempre a Dios, indiferentemente de lo que haga o crea la gran mayoría de las personas. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes, para que tú nos des fuerzas a que siempre antepongamos lo que tú dices a lo que dice la gran mayoría de las personas. Sabemos que tú siempre tienes razón. Aunque todos nos unamos para decir lo contrario, tu verdad siempre estará por encima de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor.
Te pido que compartas estos devocionales, que le des me gusta y sobre todo que te suscribas a este canal. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.